Bueno, buenos días. Hoy tenemos otra oportunidad de reunirnos acá en la Cátedra Libre de Cine Venezolano de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA. Esta, iniciativa vamos a llevarlo, si es iniciativa tiene algún final, esperemos que todavía no. Que la idea es básicamente eso, que tengamos oportunidad de acercarnos a nuestro cine, de tener referencias de lo que se ha hecho en el séptimo arte criollo. Siempre hago la salvedad además de siempre estamos hablando de formatos que tienen mucho que ver justamente con largometrajes, cortometrajes, mediometrajes, cosas que tienen que ver directamente con el cine distribuido en quizás más bien salas comerciales, ¿no? Exhibido en pantalla grande, etcétera. Pero desde hace, por supuesto, un buen tiempo para acá, cine no es nada más lo que antes era un soporte físico, sino que se entiende más bien como un lenguaje, como una forma de expresión, quizás narrativa. No deja de ser de alguna manera también un medio, y que ahorita se ve en múltiples pantallas, ¿no? Y digo todo eso porque además justamente este trimestre hemos estado variando un poco quizás ese común denominador que siempre entendemos que al hablar de películas solamente nos referimos a largometrajes de ficción. Todo otro tipo de formato, duración, géneros, etcétera, a fin de cuentas, si van más o menos orientados, creo, en estas formas de lenguaje de las que les estoy hablando, también son películas, ¿no? Y como ustedes como estudiantes generalmente se acercan más justamente al formato del cortometraje para realizar, entonces hemos estado tratando de que tengamos oportunidad de ver trabajos que se han destacado en ese sentido, que además nos da oportunidad de abordar otra cosa que siempre es de preocupación para digamos la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que es tener también una perspectiva histórica de nuestro cine, ¿no? Y eso que, por ejemplo, valga también la cuña, por decirlo así, que fue el tema con el que inició ese podcast que también los compas de Empanóptico están realizando como producto, que es Sin Aula ni Set, de los profes Antonio Núñez y Óscar Vázquez. Justamente el primer capítulo se lo dedicaron a eso de la génesis del cine venezolano, ¿no? Nosotros cada 28 de enero, como hoy además van a comprobar, celebramos un Día Nacional del Cine. A veces justamente en ese juego de llamarlo de esta manera o llamarlo Día del Cine Venezolano o Día del Cine Nacional tiene sus bemoles, y creo que es parte justamente de lo que vamos a conversar hoy, porque número 32, que es el título del cortometraje que vamos a proyectar y el que nos da la oportunidad de invitar a Isabela García, su directora, acá a la EMPA, trata justamente de indagar en ese personaje que está asociado a esa génesis del cine venezolano, que es Manuel Trujillo Durán. Además, ella justamente dirigió este cortometraje con un grupo de estudiantes de la Universidad Audiovisual de Venezuela, que hoy en día tiene ese nombre y que se ha dado por llamarle al personaje, creo que obviamente como interpretando términos que son más contemporáneos, como una especie de emprendedor, ¿no? Incluso como un emprendedor cinematográfico. Valga decirles eso, más bien de hace unos años para acá es que se está como revisando mucho mejor de manera historiográfica esos orígenes de nuestro cine. Una de esas investigadoras importantes, Yolanda Sueiro, profesora, en principio asociada a la Escuela de Artes del UCB, hoy en día también creo da clases en UNEARTE y en otros espacios. Como investigadora publicó, por ejemplo, este libro que tienen acá, que se llama Manuel Trujillo Durán, Intuición y Pasión por el Cine. Esto es de factura bastante reciente, fíjense. Ganó la Sexta Bienal Nacional de Literatura como ensayo Argimiro Gabaldón en 2022.
Y ella acá nos echa todo el cuento justamente de cuáles son esos primeros años de Manuel Trujillo Durán a partir de registros, ¿no? Y parte desde justamente esta fecha que les digo, el 28 de enero de 1897, que alrededor de los 90 fue que se estableció mediante un decreto presidencial como efeméride nacional para celebrar nuestro cine. Luego allí, bueno, tal cual, hay asociados un par de películas, para llamarlo de manera genérica, de vistas, para usar el término más preciso que quizás se podía usar para la época, porque saben que si para enero de 1897 en Venezuela se ubica ese inicio del cine, pues apenas unos meses antes, ¿no? Los hermanos Lumière estaban haciendo esa famosa proyección en el Café Parisien, por allá en Francia, en el que supuestamente la gente salió despavorida al ver que un tren atravesaba la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, también hay como una especie de mitos justamente alrededor de esos inicios. Nosotros no nos escapamos de eso. Bueno, eso fue el número 32, Isabel García, su directora, que bueno, por supuesto, de alguna manera estás en representación de por supuesto, un equipo, ¿no? Un grupo. Sí, de todo el equipo. ¿Cómo surgió más bien la idea del cortometraje? Un proyecto por encargo, eso que llaman, por ejemplo. Bueno, sabes que lo vimos durante la clase de proyecto de realización de la Universidad Audiovisual de Venezuela y nos lo propusieron como una idea para ver quién quería hacer un documental sobre Manuel Trujillo Durán, porque nadie en la universidad sabía quién era él, tipo nadie. Todos estudiábamos cine, ninguno sabía quién era Manuel Trujillo Durán. Entonces a mí, ¿sabes? Tenías dos opciones. Como somos muchos directores en la universidad, teníamos la opción de o presentar un cortometraje de ficción, una idea, y competir con los otros directores para ver quién quedaba con esa idea, o hacer una idea de Manuel Trujillo Durán y básicamente inventarte algo sobre ese personaje, un documental, podías hacer algo de ficción, lo que tú quisieras. Entonces yo, bueno, me propuse la idea de, bueno, vamos a intentar a ver qué sale de este personaje. Yo sin conocerlo, tipo, completamente me adentré a ese mundo desconocido que lo veo como un pasillo todo oscuro porque genuinamente no encontraba nada sobre él. Lo conversaba con profesores, no, sí, que él fue el primer cineasta, Lo investigaba en internet, no conseguía nada. O sea, era muy poca la información con la que podía trabajar y no sabía de qué hacerlo. O sea, ¿qué hago? ¿Será que hago como que una película de ficción sobre su vida, sobre sus obsesiones, sobre sus adicciones? Porque era un personaje llenísimo de pasión, que le gustaban todas las nuevos inventos de la época, las nuevas tecnologías, pintaba, le gustaba la astronomía. Entonces, bueno, me fui adentrando poco a poco y con ayuda de unos profesores logré contactar con Marina Levy, Yolanda Sueiro, que son profesoras y investigadores que han logrado indagar en la vida de este personaje. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta de que cada uno me decía algo distinto. Porque entonces venía Marina Levy y me decía, ese chamo no hizo nada. Después venía el nieto de Manuel Trujillo Durán y me decía, no vale, mi tatarabuelo. ¿Cómo no? Claro, él hizo de todo y él era un personaje increíble. Entonces me encontré con demasiadas controversias alrededor del nombre, lo cual fue muy confuso porque, ¿sabes? Estábamos, o sea, el equipo era la primera vez que tenía un equipo tan grande y tan completo siendo directora, ¿sabes? O sea, yo no me he graduado de la universidad, actualmente estoy haciendo mi tesis y nunca se me había presentado la oportunidad de trabajar con un equipo de más de 3 personas. Entonces este era un equipo como de 15, 20 personas y éramos todos sin saber qué hacer porque no teníamos dinero, no sabíamos cómo adentrarnos en el género del documental porque estábamos acostumbrados a simplemente trabajar con ficción. Que en ficción, bueno, tienes tu guión, haces el desglose, haces todo lo que hace un asistente de dirección y a partir de ahí es que te empiezas el rodaje y tienes los días de rodaje, todo bien ordenadito. Aquí era, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a esta gente cuando ni siquiera sé yo que es verdad, que es mentira. Y el guión de documental es algo muy diferente a lo de que es el ficción. Entonces fue como otro mundo completamente diferente. Yo lo que hacía era que hacía como una línea de tiempo en donde yo me planteaba como que, bueno, primero él nace, después él estudió algo, tuvo que haber hecho algo en su vida. Después que lo del periódico Gutenberg, porque él tenía tantas pasiones que era
eran demasiadas, era que si una revista sacaba fotos, tenía una máquina de hojalata, que es lo que dijo ahí el nieto, ¿sabes? Cosas así súper ocurrentes que... Y nada, lo fui poniendo como por orden, y a base de ese orden, dependiendo de lo que los entrevistados me comentaban, iba como indagando sobre esas controversias, sobre lo que ellos mismos iban diciendo. Y algo que a mí me parece muy interesante, que no fue hasta como cuando llegué, yo estaba como en la mitad de la producción del documental, que me di cuenta, era que uno siempre deja su huella en sus trabajos. Y la impronta autoral es un tema muy fuerte, que muy poco se habla de esto, porque uno no lo hace conscientemente. A mí me pasó que yo un día estaba hablando con un profesor de sonido y el de montaje, que es Marco Porte, y me dice, no, sí, Isabela, porque todo este tema de la memoria y tal, y caí en cuenta de que yo en verdad estaba haciendo esto por un tema mío personal, íntimo, y estaba llevando todo el documental hacia la desmemoria, hacia no recordar el pasado, hacia cómo el pasado sustenta ese futuro. Entonces fue como algo muy, sí, como muy curioso, ¿no? Que viví en ese momento y, ¿sabes? Tenía por lo menos varios compañeros que también querían hacer su trabajo sobre Manuel Trujillo Urán, y todas las propuestas eran completamente diferentes. O sea, era uno de ficción, uno quería hacer algo así como que un cineasta se conseguía con el fantasma de Manuel Trujillo Urán y cosas así, ¿sabes? Entonces es como esa impronta autoral que uno le deja a cada proyecto, es algo que lo cambia completamente. Y creo que el documental, porque la gente dice que, ¿sabes?, las primeras películas de los Lumière, las vistas, eran documentales y que son los primeros documentales, pero realmente no lo son. Eso simplemente es un mero espejo de la realidad. Los documentales están llenos, o sea, es la perspectiva que tú le das a una realidad, es tu perspectiva, tu impronta autoral. Entonces es como algo muy, como que la gente lo confunde. Pero sí, bueno, a partir de esa línea de tiempo lográbamos ir sacando, ir indagando, y en verdad algo que no te dicen es que el documental nace en la postproducción. O sea, usualmente todo lo que vas a decir, la temática, el orden, o sea, todo lo que tú te sueles imaginar al inicio de un guión de ficción sale en el documental, es en postproducción. Y es como la parte más vital y más crucial del proceso de hacer un documental. Bueno, por ahí lo definen también como un tratamiento creativo de la realidad, ¿no? A veces. Sí. Y así, bueno, creo que yo medio lo comentaba, pero también interesante eso, ¿no? Tienes al menos hoy de este trabajo un par de versiones, ¿no? Entonces justamente incluso a la hora de compartir el trabajo hay sus variaciones, ¿no? Y seguramente del guión hubo unas cuantas versiones también, ¿no? Sí, sí. Y en la postproducción te encontraste con qué es lo que realmente puedo contar con lo que tengo y con lo que no. ¿Cuál crees tú que es la idea central que de pronto cambiaste justamente entre el antes de hacer este trabajo y una vez realizado? Yo creo que fue que antes quería hacer como una biografía sobre este personaje, como, ¿sabes?, hablar simplemente de la controversia, y al momento de que viajamos a Maracaibo era como que todo se alineó para nosotros hablar más aún sobre la desmemoria. O sea, hablamos con personas que estaban sentadas en la calle, esta señora, por ejemplo, que creo que es Katiuska, o sea, es una señora que estaba afuera de Santa Lucía, que íbamos más bien, ni siquiera fuimos con ganas como de grabar, queríamos ir a conocer Maracaibo mejor. Y me acuerdo que estaba ahí afuera tal, y nosotros le estábamos contando a sus hijos que nos lo habíamos encontrado por ahí, como miren, estamos haciendo un documental y tal de Manuel Trujillo Urán, y nos dice que miren, mi mamá es que sí, antropóloga, o sea, es un personaje muy importante en la historia de Maracaibo, y ella se sabe todo de Manuel Trujillo Urán, de la memoria colectiva, de la pérdida, no sé qué, y nos hemos puesto a hablar con Katiuska y fue, o sea, cambió completamente la idea que teníamos principalmente de hablar nada más de las controversias y descubrir si de verdad él estaba haciendo estas películas o no las estaba haciendo, porque hay muchísimas teorías en torno a eso, y es más allá de saber si él lo hizo o no lo hizo, es también como hablar sobre esa falta de conservación y ese querer, ese sentimiento y amor por nuestra cultura y pasado, pues. Y a veces hay como una especie de resistencia incluso
por eso que nosotros establecemos qué es la historia, ¿no? Ese asunto de lo oficial o no, etcétera, ¿no? Pero necesitamos esos hitos como de manera sólida. Entonces, cuando se tambalean, como que la cosa queda muchas cosas en duda. Buenos días, no sé si se escucha. Mi nombre es Jenderson Parra, tercer trimestre de aquí de Lampa. Tenía algunas preguntas. Bueno, ¿cuál es la mayor diferencia que hay entre robar una ficción y un documental? Yo todavía no he llegado al trimestre aquí cuando nos enseñan documental, pero ya que hiciste inferencias sobre eso, sobre que es muy diferente, realmente quisiera saber para ti qué es lo más importante o lo que destaca más a la hora de diferenciar grabar algo de ficción a algo documental. Bueno, yo considero que más allá del guión y de lo que la idea que puedas tener, es como en el documental tú vas construyendo esa narrativa a medida, vas investigando y vas hablando con las personas. En ficción usualmente ya es algo que tienes planeado. Más bien en ficción ya sabes te puedes imaginar hasta las escenas que tienes, como quiero que se escuche esta canción, quiero que esto pase, quiero que se vea en cámara lenta y pase esto. Aquí es como que simplemente tienes un tema que puede ser un país o una cultura o una historia, y es como yo puedo transformar esta historia, porque no es una crónica periodística, pues tipo, no es simplemente investigar y entrevistar a las personas, sino hay como un valor más adentro de la idea, y es como va más en torno a, es como una conexión más profunda a nivel emocional y con los entrevistados, hasta puedes cambiar como la perspectiva de las personas, como algo, es como, sí, como más se ramifica. Es como una planta salvaje que tienes que aprender a controlar, básicamente. Fíjate que yo quería hacer una biografía normal, como cualquier trabajo de la universidad. Bueno, hago esto y ya. Y a medida que fui conociendo a estos personajes, conociendo las controversias, me di cuenta de que yo no sabía nada ni siquiera de mis orígenes como cineasta en este país. Y a partir de ahí sale como una nueva rama de, ok, el documental no es una simple biografía, sino que va más allá de eso, va hacia la memoria de un país, hacia su cultura. Y me gusta decir que, por lo menos este documental, en la sinopsis, me gustaba decir como que éramos un grupo de estudiantes que estábamos buscando nuestras raíces y nuestros orígenes en la ciudad de Maracaibo, y que es el viaje de nosotros yendo a conocer Maracaibo. Una última pregunta, ¿tiene que ver con estas personas a las cuales entrevistaron en la calle que no se le ven las caras? Me llamó bastante la atención. ¿Eso tiene que ver por un tema de privacidad, que quizás esas personas dijeron, sí, puedo hablar, pero no quiero que salga mi cara? ¿O fue como un valor narrativo, un elemento para alimentar la narrativa del trabajo, o ambas? Bueno, fíjate que fue ambas. La idea principal era grabar tipo una toma cenital de los pies y que se viera también la sombra como del sol, que se viera ahí como una sombra ahí de los pies, porque queríamos que claro, al grabar los pies de las personas pensábamos hacia como la huella que uno deja en este mundo, hacia la identidad, ¿sabes? Es como un simbolismo hacia, por lo menos lo que dice la señora de los árboles, que es como el pasado, es como la tierra que nutre los árboles. Entonces era más en torno a eso, como un simbolismo narrativo hacia el pasado y hacia la huella de como el piso, todos los que hemos caminado por ahí, cuenta la historia, y es como la posición, la puesta en escena de cada uno de nosotros. Hay una cosa interesante porque, bueno, eso, en términos de contexto, en principio el tema propuesto, el hallar cuál es el ángulo de eso, pero además creo en esa propia comparativa de hacer una obra de ficción o un documental, está también la propia escala como de la responsabilidad, ¿no? que uno siente frente a ese trabajo. Y además creo que incluso en términos institucionales, porque por este asunto, o sea, ya cuando lo hicieron, la universidad había adquirido el nombre de Manuel Trujillo Durán. Entonces esa propia pregunta de no sabemos ni siquiera muy bien quién es, tenía como la doble función, ¿no? ¿Qué retos de pronto encontraste como a la hora justamente de manejar eso que tiene que ver con eso, con responsabilidad y con incluso ética, ¿no? En función de, bueno, muchas veces son nuestros testimoniantes los que dicen, ¿no? No somos nosotros. Pero también veo que se dieron la oportunidad, por decirlo así,
de que, bueno, ustedes salen en el documental por aquí y por allá, ¿no? Entonces, eso también es asumir de alguna manera esa autoría y responsabilidad, ¿no? Yo creo que parte de esa responsabilidad, por lo menos queríamos, no voy a decir nombre, pero queríamos entrevistar a un personaje reconocido acá de Venezuela que ha hablado con anterioridad de Manuel Trujillo Urán, y al momento de hablar con él no sentí como esa conexión con él y su historia, porque era como que él simplemente repetía lo que todo el mundo dice Manuel Trujillo Urán. Y a mí eso me parecía ser irresponsable de mi parte en cuanto a dirección, porque yo te voy a poner a ti que, ¿sabes? Me estás aquí repitiendo como un periquito, ¿sabes? Todo lo que la gente, los demás dicen y saben de Manuel Trujillo Urán, cuando aquí hay personas que han investigado y se han tomado el trabajo de verdad encontrar la verdad de este personaje histórico. Entonces me parecía como irresponsable de mi parte. También, por lo menos el nieto de Manuel Trujillo Urán, ¿sabes? Me parece que era súper de valor ponerlo, porque él tiene una perspectiva súper diferente a la de los otros personajes. Él no está ahí porque le gusta Manuel Trujillo Urán, él está ahí porque es su familia, es su legado. Entonces eso también, como que por eso lo incluimos también. Pero en el caso de por lo menos Alexis Fernández, él creó una ficción en torno de Manuel Trujillo Urán, un libro espectacular que tiene unas ilustraciones bellísimas, que más bien gracias a esas ilustraciones fue que hicimos las animaciones del documental, porque gracias a esa ausencia fílmica que había en el documental, que no teníamos ni siquiera, ¿sabes? Las vistas, sí, no existían. Entonces, bueno, decidimos hacerlo nosotros, y a falta de información conseguimos como una nueva manera de expresarnos y un nuevo lenguaje narrativo. Pero sí, yo creo que parte de mi responsabilidad fue esa, como mostrar la verdad. Por lo menos lo único bueno hacia el documental es que yo no me fui como hacia una perspectiva, como que apoyé más una perspectiva, sino simplemente dejé que los entrevistados fueran ellos mismos y dijeran lo que pensaran y lo que querían decir, sin juzgar, sin poner más tiempo a y menos tiempo a aquel, ¿sabes? Simplemente que sea lo que la gente quiere que sea. Si tú quieres creer que Manuel Trujillo Urán hizo todo esto, créelo. Y si no, bueno, hay documentos que dicen que él no tenía cinematógrafo para filmar esas películas. Hay documentos que dicen que él ni siquiera estaba en el país durante el 28 de enero, que fue el día de la proyección. Y hay documentos que te dicen que el Vitascopio, que él filmó esas películas con el Vitascopio, cuando el Vitascopio solo se podía proyectar. Hola Isabela, soy Erasmo Ramírez, profesor de documentales acá. Primero te voy a hacer un comentario de tu proyecto y después una pregunta, ¿no? Que quería darle valor a esos pies del cual hablaba el chico aquel, ¿no? Que yo lo interpreté de la siguiente manera: como la desmemoria, el olvido, aquellas personas que no tenemos cara porque hemos olvidado el pasado, y que bueno, lo único que nos queda es sostenernos con los pies en la tierra para poder seguir adelante. Y ese anonimato que tú le das allí a estos personajes lo interpreto yo como la desmemoria, ¿no? El país sin memoria que anda como buscando solidez, pisando el suelo, ¿no? Es la interpretación que le doy. Eso por un lado. Por el otro, como estudiante de audiovisuales, me gustaría que le dijera a los chicos acá cómo hiciste para pasar del papel, es decir, de la sinopsis, del tratamiento, del argumento, al rodaje. Es decir, cómo hiciste para trasladar, cómo tomaste la decisión de colocar la cámara acá, de seleccionar las locaciones, los tipos de plano y la secuencia, ¿no?, que necesitas para poder narrar. ¿Cómo trasladaste toda esa letra a imagen y movimiento en un documental? Que a veces es como difícil para los chicos poder comprender esa traslación, esa traducción de papel a imagen y movimiento con cámara y sonido. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijiste primero de la identidad. Al mostrar caras estamos mostrando, eso simboliza la identidad, entonces por eso no las mostré tampoco. Pero en cuanto a cómo pasar de las letras a los planos, yo me considero una persona que sueña mucho. O sea, hay veces que me disocio y lo único que hago es imaginarme escenas o cosas demasiado random, tipo que pasan en el día a día. Y considero que pasar de las letras a los planos, a qué voy a hacer, a cómo voy a poner la cámara, yo lo veía mucho como cuando tienes personajes en una película de ficción. O sea, tienes un personaje, ponte que tiene depresión el personaje. Oye, lo voy a vestir de azul, porque el azul
simboliza, no sé, la tristeza, la desesperación, la depresión. El cuarto va a estar oscuro para no sé, brindarle soledad al personaje. Yo creo que eso fue lo que hice realmente con los personajes de los entrevistados. Me fui dependiendo de cada uno, de quién era cada uno. Por lo menos Alexis Fernández lo entrevistamos en el Teatro Baralt, porque es como un personaje que tiene mucho peso, tanto peso como ese Teatro Baralt, y es un personaje que está lleno de magia como el Teatro Baralt. Y por lo menos la cámara y todo, yo soy muy... A mí me encanta un plano centrado. Nunca me han gustado mucho los planos así como de lado y tal. Entonces uno ya tiene también como su propio lenguaje, sus propios gustos, pero más allá siempre trato de que tengan un simbolismo importante y de que tenga algo que decir, que el plano comparta algo. Entonces yo creo que dependiendo de cada personaje, por lo menos a Yolanda Sueiro, en una biblioteca, debido a todos sus conocimientos, años de investigación. A Marina la queríamos entrevistar en otro lugar, que era también otra biblioteca, no lo logramos conseguir, y ese sí fue el único personaje que de verdad no le pudimos dar la locación que se merecía, que era una biblioteca también. Y bueno, dependiendo de cada uno, por lo menos a Ramón, a Román, él lo entrevistamos en el Trasnocho Cultural porque lo veíamos a él más como un espectador, como alguien que está sentado en la sala de cine, y bueno, ese es su legado, pero es como más un espectador más que un investigador. Entonces nada, por eso lo pusimos en una sala de cine, y bueno, intenté darle... Es como ver a los personajes con una historia. No importa si es ficción, no importa si es documental, es ver que cada uno tiene una personalidad y una idea distinta de cada uno, y bueno, va dependiendo de eso, pues. No sé si está completo. Sí, creo que el otro tema es como que identificar ese momento que es justamente el pasar de pronto, por ejemplo, también lo pudiéramos decir, de la investigación a la indagación directa en el campo, ¿no? O con los entrevistados, etcétera. Como, ¿cuál sería de pronto esa clave? Una vez ya tenía todo lo que quería saber de cada personaje, ya ahí fue donde me puse a pensar, ok, ¿en dónde me gustaría entrevistar a esta persona? Y hacía tal cual, así como nos lo enseñan en la escuela de audiovisuales, que es como poner el nombre del personaje y le das todo el contexto socioeconómico, político, tal. Yo hacía lo mismo, pero con los personajes de documental, para como ubicarme dentro de cada uno de ellos y saber dónde los iba a poner y por qué. Entonces creo que viene en torno a eso. O sea, es como una vez ya uno lo sabe, como uno lo siente. Cuando uno ya está seguro de que, ok, esto es lo que quiero preguntar. Y bueno, algo que tampoco te dicen es que al momento de entrevistar a los personajes tienes que hacer como un networking antes y sentarte con ellos, porque dependiendo de cada uno de ellos es las preguntas que le vas a hacer, cómo los vas a tratar. Por lo menos a Yolanda Sueiro le costaba mucho soltarse, estaba como nerviosa. Entonces era también como conectar con ellos, hacerlos sentir cómodos, porque no son actores. ¿Sabes? Son personas comunes y corrientes que no están acostumbradas capaz a una cámara. Entonces es como también entender eso y tener ese tacto con cada uno de ellos. Tenemos una pregunta por allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria, soy cursante del segundo trimestre de la EMPA y es un placer tenerte aquí en La Claqueta. Tengo 2 preguntas para ti. La primera pregunta es, teniendo en cuenta las incongruencias de información, lo tedioso que pudo haber llegado a ser el viaje y las distintas opiniones de cada personaje, ¿cómo fue tu proceso emocional? ¿Cómo atravesaste esos altos y bajos a la hora de grabar el documental? Bueno, lloré bastante, me estresé, me frustré, me volví un poquito loca, la verdad. Porque claro, además del documental tenía 200 materias más. Entonces no era como que, yo estaba haciendo el documental y ya, no, tenía la materia que me están raspando en no sé qué, que en sonido me están pidiendo esta tarea y yo no la tengo hecha. Entonces tenía muchas responsabilidades además del documental. Y lo que de pana me ayudó muchísimo fue tener el apoyo de los profesores a cada rato. Porque claro, uno siente que uno lo está haciendo bien, pero hay veces que sientes que no sabes lo que estás haciendo. Y es como que esa inseguridad de que de verdad yo me estoy inventando esto o es de verdad lo que tengo que hacer. O sea, yo de verdad tengo que hablarle ahorita y escribirle a Marina Levy para que me diga qué día tiene disponible. O sea, yo de verdad tengo que hacer esto, o será que le digo a un productor que lo haga, o será que lo hago yo, o será que... Entonces cada papel es importante y yo creo que fue también
algo muy bonito porque nunca tuvimos así como peleas en el equipo, ni hubo como muchos dramas, pero yo creo que lo mejor que pudimos hacer fue tener el apoyo de los profesores y apoyarnos en el grupo. O sea, cada vez que yo estaba insegura de algo, por lo menos me comunicaba con mi asistente de dirección y lo hablaba con ella y nos sentábamos horas, porque también parte del papel fundamental de asistencia y dirección es apoyar al director y apoyar al equipo. O sea, esto es un papel muy humano, es como si fuera recursos humanos del cine. Y de verdad que fue gracias al equipo, gracias a los profesores, fue que yo como que fui poco a poco sin miedo, pues. Pero da mucho miedo. La otra pregunta, en cuanto al proceso de animación, ¿cómo fue ese proceso? Es lo que fue una de las cosas más llamativas del documental. Y lo que hicimos fue que justamente la directora de arte, ella sabe ilustrar. Y ella tenía una aplicación que es Procreate en el iPad, en una tableta, en donde ustedes quieran, la pueden tener. Y ella lo que hacía era que yo le iba diciendo, como mira, o sea, claro, con la historia que yo ya tenía en mente, lo que me habían hablado los entrevistados, yo iba formando mi propia historia. Entonces iba anotando acto por acto que fuera así como importante, por lo menos que fue importante, no sé, que el Vitascopio lo buscó en Nueva York, Luis Manuel Méndez. Ok, ¿cómo podemos hacer que sea algo divertido, que la gente quiera ver? Y demostrar también como esos simbolismos y todo lo que fue realmente Manuel Trujillo Durán, pues porque no es nada más el primer cineasta, era una persona con muchísimas pasiones. Entonces, ¿cómo podemos mostrar todo eso en una sola imagen? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo a través del surrealismo. Y ahí fue cuando empezamos a hacerlas así full locas, que si el pez llevando el barco y todo eso. Entonces, claro, a partir de eso yo le daba anotaba como las escenas más importantes que teníamos en la historia, como el Vitascopio, lo del número 32, que fue el número 25, la primera proyección y esas cosas, y a partir de ahí era que yo se las iba pasando a ella hacía un boceto, se los corregía y era tal cual una escena de ficción, o sea, tal cual tú haces los planos en una escena de ficción, tal cual tú ibas y ponías primer plano, personaje, pones la acción y haces igualito pero para animación, pues. Entonces nada, a partir de ahí fue que ella fue haciendo cada plano. Y después nos dimos cuenta, porque también fue un problema grave, de que no nos daba tiempo y de que necesitábamos apoyo con las animaciones porque no las podía hacer todos. O sea, asistente dirección de arte también tiene muchísimo más trabajo que unas animaciones. Entonces tuvimos que contratar a alguien aparte que nos ayudara y entre las dos, bueno, lo lograron de alguna forma, pero sí tuvimos que recortar full. O sea, había muchísimos más planos que queríamos hacer de animaciones, pero tuvimos que recortar full porque no nos alcanzaba el presupuesto. Genuinamente te felicito porque Gracias. Las animaciones le dieron un dinamismo increíble al documental. Gracias. Bueno, esas son todas mis preguntas. Gracias. ¿Cómo empezó a ser recibido? De pronto a veces justamente, ¿no? Los trabajos estudiantiles, la decisión de presentarlo a un festival es distinto, ¿no? Además los ámbitos de las impresiones que puedes recoger con diversos públicos, ¿no? Los más o menos cinéfilos, los que están involucrados con la realización o no, los maracuchos y los no maracuchos, por ejemplo, porque sé que justamente eso, ¿no? O sea, Trujillo Durán incluso es un asunto de orgullo regionalista, ¿no? ¿Qué pudieron ir recogiendo y cómo fueron esas decisiones de ir compartiendo también el trabajo? O sea, siempre quisimos que fuera festivales, o sea, era nuestra meta durante todo el proyecto. Claro, uno también, o sea, yo siento que la universidad, sobre todo si estudias audiovisuales, es como la etapa perfecta para hacer todos los proyectos y hacerlos con las suficientes ganas para mandarlos a festivales. O sea, yo considero que uno tiene que aprovechar genuinamente ahorita que, ¿sabes?, te obligan en una materia a hacer un cortometraje con personas que capaz no te caen bien, pero lo aprovechas y pueden salir cosas muy bonitas de ese cortometraje. Entonces siento que la etapa universitaria es perfecta para eso porque tienes el tiempo y, bueno, y cuentas con parte de esos recursos que necesitas para grabar y hacer ideas, videoclips, todo. Y es también muy importante porque ahí es donde sacas tú el networking y conoces a la gente con la que podrías trabajar en un futuro. Entonces es como una etapa vital. Y bueno, nosotros aprovechamos esto y le echamos pichón pues para ir a festivales. Quedamos seleccionados en un festival internacional
fue muy emocionante, la verdad. Un poquito nos asustamos mucho porque, bueno, la competencia afuera es muy dura, poco se habla de eso, y bueno, los otros cortometrajes que estaban presentando eran una locura. Yo que sí, mira, o sea, ¿qué hacemos nosotros acá? O sea, pero también quedamos muchos aquí en nacionales. Hay muchísimas personas que están interesadas por el documental, lo quieren mostrar en clases, en universidades, y es algo que ha dado de qué hablar, porque bueno, no mucha gente habla de Manuel Trujillo Durán. Entonces creo que fue perfecto para eso, para educar y para, bueno, empezar a hablar más de los orígenes de nosotros como cineastas. Vale, por allá tenemos una pregunta. Más que una pregunta, quiero como hacer algunos comentarios y mostrar un poco más a ustedes también aspectos del trabajo que realizaron en este proyecto. O sea, estoy aquí un poco como en mi labor de docente. Correcto, habla Daria Pérez, profesora, directora de arte de nuestro Bueno, cine. yo tuve la fortuna de acompañar ese proyecto en el área de dirección de arte como guía, ¿no? Como guía en el desarrollo del proyecto en general. Un poco haciendo recuento de las cosas que ha dicho Isabela, sí fue un proyecto por encargo, ¿verdad? Un encargo casi obligado, además. Entonces ellos tenían un poco de resistencia porque no querían hacer ese proyecto por la misma condición de estudiantes rebeldes, que hay que oponerse a lo que nos están imponiendo. Y la verdad es que la actitud de Isabela fue una actitud muy valiente, porque fue la primera que dijo, sí, yo sí quiero dirigir ese proyecto. Nos quedamos todos sorprendidos, pero sí me pareció que fue como un reto que ella se planteó desde el principio, ¿verdad? Bueno, nadie lo quiere hacer, yo sí lo voy a hacer. Después aparecieron otros compañeros directores que también querían hacerlo, y realmente ella tenía desde el principio las ideas muy claras. O sea, a pesar de todo lo que ha dicho, porque es el proceso de un documental, ella desde el principio sabía hacia dónde se quería dirigir, ¿verdad? O sea, voy a hablar de la biografía de la vida de este señor, pero ya había como un camino recorrido, o sea, un camino previsto, decidido, ¿verdad? Y eso es muy importante, muy importante. Otras cualidades para resaltar, y esto se lo digo a ella, pero también es para decírselos a ustedes. Ser decididos, retarse y comenzar a tener como las ideas claras desde el principio es muy importante para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Y ella como líder de un equipo de trabajo también lo hizo muy bien, porque tiene muy buen carácter, es firme, tiene unas cualidades maravillosas para ser líder de un equipo de trabajo. Y de las cosas que les favoreció a ellos muchísimo como equipo de trabajo también fue que estaban muy cohesionados, porque tenían un líder que los cohesionaba, pero además habían pautas para la planificación y la organización del trabajo desde el principio. Había muchísima empatía en ese equipo de trabajo. Entonces siempre funcionaron de manera muy armónica y siempre caminaron hacia adelante. No perdieron tiempo en discusiones, a lo mejor internamente sí, nosotros no sabíamos cómo eran las dinámicas de ellos, pues, ¿no? Internas. Pero lo que llevaban a la clase era siempre decisiones tomadas, claridad en el trabajo, cohesión, empatía. O sea, fue un equipo de trabajo que funcionó como equipo de trabajo realmente. Bueno, lo acaba de decir ella, ¿no? Además tuvo la capacidad, y eso se lo transmitía también a su grupo de trabajo, tuvo la capacidad de adaptarse a las situaciones que se le iban presentando, como ella ya lo contó, y de ser flexible. O sea, ellos no se quedaban atascados porque algo no sucedía como ellos se lo habían imaginado, sino que sobre la marcha iban consiguiendo
soluciones y opciones para resolver las situaciones que se les estaban presentando. Entonces son condiciones indispensables, imprescindibles para realizar un trabajo en equipo, que es lo que les toca a ustedes, y que el trabajo resulte exitoso. Exitoso me refiero a que puedan salir adelante y lograr sus metas, y lograr el objetivo y llegar al propósito que se habían planteado. Entonces, bueno, yo creo que yo estoy muy contenta de haber estado trabajando con ellos. El trabajo de María Yunta, que es la ilustradora que hizo todas las animaciones, los que están aquí, que son mis alumnos que teníamos clase antes, ¿se acuerdan que yo les estuve hablando de esas aplicaciones? Allí fue una de las veces que se aplicó eso, o sea, cómo hacer una animación en menos tiempo, porque el tema del tiempo fue realmente complicado. Entre las cosas que hicimos, que yo los estuve acompañando también, fue visitar las escuelas de diseño gráfico aquí en Caracas para invitar, convocar, enamorar a estudiantes y a profesores para que nos apoyaran en el proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hubo ciertos problemas que también hubo que solventarlos sobre la marcha, ¿verdad? Apareció una persona que fue la que colaboró. Había muchísimas más animaciones, como dijo Isabela, y hubo que reducir tanto el tiempo de las animaciones como la cantidad de animaciones. Fue un proceso de irse adaptando a las circunstancias que se iban presentando en las condiciones que teníamos, ¿verdad? Y bueno, alguien le preguntó, creo que tú mismo le preguntaste, con respecto a cómo había sido y ella también estuvo hablando de la responsabilidad, pero yo creo que fue un trabajo desde Isabela, que fue la directora, como desde sus compañeros de equipo, de mucha responsabilidad, de mucha ética y de mucho compromiso con lo que estaban haciendo. O sea, no era, estamos haciendo este trabajo por hacerlo, porque es una asignatura que tenemos que cubrir en nuestro plan educativo. No, una vez que estaban metidos en el proyecto, se comprometieron ellos mismos con el proyecto, se enamoraron del proyecto, ¿verdad? Y lo sacaron adelante. Y bueno, este ha sido el resultado que, como estaba contando Isabela, los han llamado de muchos lugares para mostrar el trabajo que hicieron, porque es de una gran calidad. O sea, no parece un trabajo en proceso que realizaron estudiantes, es un trabajo profesional, porque ellos lo hicieron desde eso que están haciendo en todos ustedes hacia lo profesional, pero hay que digamos, emular, ¿verdad? O sea, comprometerse con lo que se está haciendo, lo que muchas veces aquí nosotros les hablamos, tomarlo en cuenta. Eso fue otra cosa importantísima de ese equipo, que escuchaban todo lo que los docentes les decíamos. Piensen esto, replantéense esto. No le dábamos soluciones porque el proyecto era de ellos, pero sí era un trabajo de orientación, ¿verdad? Y estuvimos acompañándolos, como ella bien dijo, todo el tiempo. O sea, no los dejamos solos, ellos sabían que contaban con nosotros, pero ellos estaban haciendo su trabajo. Eran ellos los que estaban haciendo su trabajo. Entonces miren que se pueden hacer cosas muy buenas aunque ustedes sean estudiantes, ¿ok? Hay que aprender también a escuchar. Gracias a ti, profe. Sin usted no hubiese podido, la verdad. Muchas gracias por venir hoy a la Cátedra Libre de Cine Venezolano.